Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos martes 28 de octubre, se acaba el año, ya no me acuerdo qué dije, vienen elecciones y todo lo demás, pero aquí nos vamos. Dirán, ¿qué le pasa al profe que está muy alegre? No, es que ya había puesto la grabación y la he cortado sin querer y estamos repitiendo todo de nuevo. ¿Cuánto ha pasado? Unas 2 horas, no hay problema. Pero aquí retomamos las 2 horas y vamos a escuchar lo mismo nuevamente. Nada, les decía que vamos a ver unos videos que tienen por objeto ayudarnos a entender cómo funciona el otro y yo mismo, porque seguro que yo también tengo cosas que no entiendo de mí y que a la hora de la hora eh, me resulta complicado que me lleguen mensajes, poder entender lo que mi interlocutor me dice y de seguro muchas veces padres, amigos o relaciones afectivas o en medio de las relaciones afectivas habrás escuchado frases como es que tú nunca escuchas. Bueno, ¿por qué será eso? ¿Por qué nunca escuchas? Entonces, vamos a intentar entender un poquito esto para poder comprender cómo debemos comunicarnos con los demás. Entonces, empezamos con nuestro primer video, que es de David Bueno, un neurocientífico extraordinario. Tiene unos videos muy buenos en la web, en YouTube. Y los que más me gustan son los de la BBVA, que siempre los pongo porque son académicos, son muy didácticos. Y él nos va a explicar un poquito esto de que cada cerebro es distinto. Y vamos a ver 2 videos de él. Ya saben, 3 horas aproximadamente cada uno. Cojan papitas y cola para que se diviertan y un poquito de canguil también. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Rueda tape. 200 billones con B. Tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas. Y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente, y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro. Hola David, lo de ser más o menos inteligente, ¿crees que viene de serie o que se puede entrenar? Un poco de cada. Cualquier capacidad mental tiene una parte que viene de serie, de nuestra biología, y una parte que se trabaja a través de la educación. A ver, nuestro cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se forma porque hay unos programas genéticos. Ahora sale el genetista que hay en mí, pero hay unos programas genéticos que le dicen cómo tiene que formarse y cómo tiene que funcionar. Esto hace que ya de serie, de programario básico genético, haya personas con más capacidad de memoria y otras con menos. Personas más creativas y otras un poco menos. Personas un poco más inteligentes y otras un poco menos. Personas con más aptitudes musicales y otras un poco menos. Y podría estar aquí hablando durante horas sobre capacidades mentales. ¿Eso es importante? Bueno, eso es un patrón básico, eso es como un escultor que tiene su arcilla para hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande, si tiene menos, la hará más pequeña, pero la educación es la habilidad para moldear esta arcilla. Puedes tener poca arcilla y hacer una escultura preciosa y tener mucha y que te salga un churro. A mí me gusta ejemplificarlo con la papiroflexia, con hacer, por ejemplo, un avión de papel. No sé si tenéis por aquí papeles que podáis dar y os lo demuestro. Vale, pues mira, os reparten a cada uno un trozo de papel. Yo tengo el mío, ¿vale? Cogéis vuestra hoja y dobláis una punta hacia atrás, ¿vale? A ti te falta un trozo, ¿no?, de hoja. Qué mala suerte, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ti te falta un trozo. ¿Todos teníais la hoja rectangular?
No. Mira como los genes, cada uno tiene sus propios genes, cada uno tiene su hoja, ¿no? Bueno, ahora dobláis la otra punta, la punta que ha quedado aquí arriba, la dobláis, no sé cómo enseñarlo muy bien, ¿eh? Para que se vea, pero la dobláis hacia abajo de forma que quede, pues no sé, como una casita. Bueno, a algunos os queda un poco un churrillo, porque tenéis la hoja mal cortada. Lo dobláis, ahora sí, por la mitad, para que vaya cogiendo forma de avión. Hacemos las alas, ya no sé cómo enseñarlo, pero... Y si hacéis un par de cortes en el ala, por la parte de atrás, y los subís, pues tenéis los alerones. ¿Vale? ¿Os ha salido todos más o menos así? Bueno, a ti te falta un trozo de ala. Claro, a ver, si ahora probamos si vuelan bien o no, lo podemos probar. Seguro que hay aviones que vuelan mejor que otros, porque todos lo habéis doblado. El tuyo es el más feo, con perdón, ¿eh? De avión. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos habéis seguido mis instrucciones al pie de la letra, cuando resulta que teníais distintas formas de papel. Si esto lo comparamos con el cerebro y la educación, cada cerebro es diferente. La educación lo que hace es sacar provecho de este cerebro, doblándolo. No lo dobla físicamente, pero sí hace conexiones físicas para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la misma manera, sucederá esto. Habrá algunas personas que les funcionará muy bien la educación porque se adaptará a su cerebro y otras que no les funcionará nada bien. La educación tiene que ser tan personalizada como sea posible para sacar el máximo provecho. Si esto es que os falta un trozo de avión, hubieses hecho un doble primero para que quedase un rectángulo, a partir de ese rectángulo sería un poco más pequeño, pero hubiese salido exactamente un avión que volaría bien. Bueno, pues si os parece podemos probar si vuelan, lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Cuento hasta 3, 1, 2 y 3. Ok, entonces, quiero oír sus comentarios. Mira, ¿por qué el profe nos pone esto? Según yo, queda súper claro en el video y forma parte de este proceso de aprendizaje que todos tenemos. Em, Cuando hice la maestría en educación superior, me di cuenta que todo lo que tuviera que ver con educación, con transmitir conocimiento, debían enseñárnoslo a todas las profesiones. Mira, qué alivio sería incluso cuando llegase el momento de ser padres, papá, mamá. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar a un niño a quien también tenemos que aprender a transmitirle una idea, un conocimiento, un principio, una norma. Y a veces queremos simplemente que lo haces porque yo digo y punto. Y el cerebro no funciona así. Claro, como dice el expositor, habrá gente a la que le venga muy bien que tú le digas, lo haces porque yo lo digo y punto. Pero a la mayoría de personas no le funciona eso. Y entonces vienen las travesuras, que la persona es inquieta y qué sé yo. Y esto empieza desde la niñez. Y creemos que el equivocado es el niño y no nos damos cuenta que somos adultos incapaces de comunicarnos. Bueno, en el salón de clases pasa lo mismo. Yo intento compartir un mensaje y a la hora y la hora no estoy llegando. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes no me muestran su avión, es decir, si no me dicen, profe, no entendí, o profe, ¿cómo funcionaría en este caso? Oiga, o me he dado cuenta de lo de aquí. Oiga, ¿y será que usted sabe cuando sucede tal situación qué es lo que se debe hacer? Son inquietudes propias que aparecen en el aula y que lo diré muchísimas veces. Si yo no sé, te prometo traerte la respuesta a la próxima clase, pero ojo, ¿quién quita y alguno de ustedes sí lo sepa porque ya lo ha vivido? ¿Eh? Entonces, a la hora de comunicarnos, siempre tenemos que pensar en el otro, en cómo está su avión, cómo está su cerebro, cómo funciona. ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos, vamos, no se desesperen por participar. Yo sé que todos quieren. O es que hay muchos pensamientos dentro y no saben cómo votarlos. Una de dos. O ya se fueron a pensar en el hermano, la mamá, el papá, el enamorado, el novio, el hijo. Ah, por eso es que. Pero compártanlo, cambien el nombre. Se llama José, díganle Pepito. Cosas así para que uno no sepa cómo se llama. Pero... ¿Nadie?
Ay, son tan aburridos, por Dios. Yo le estoy alzando la mano y no me presta atención. Eso, quería que participes, lo hice a propósito. Mentira, no me había dado cuenta. A ver, adelante, Ámbar, cuéntame. O sea, en parte es muy buena la enseñanza, porque ahí ya vemos padres que a veces también cometemos el error, no solamente profesores, de que queremos de que todos nuestros hijos sean iguales. O sea, en el sentido de que no, mi hijo mayor fue así, mi hijo el segundo no es así, y ahí es donde también vienen a veces los enfrentamientos entre propios hermanos, que porque la mamá viene y hace esos comentarios, entre ellos se sienten mal, y ahí es donde ingresa la enseñanza, que es que cada mundo es distinto, cada cerebro es distinto, cada pensamiento es distinto como tal. Correcto. Tu hijo mayor, me voy a inventar, le enseñaste con manzanas. Al de en medio con cebollas. Y al último tendrás que enseñarle con tuercas. Me invento. O sea, le estás enseñando lo mismo, pero de maneras distintas, con elementos distintos, porque son diferentes. Y mira qué hermoso desafío. Dios nos da la oportunidad a través de la paternidad, de la maternidad, del ser padres, de concebir un hijo, de ayudarnos a desarrollar el arte de llegar a otro. Y qué pena de que a veces queremos llegar solo a punta de golpe o a punta de gritos. Y no, no es así. Imagínate si nuestros padres nunca nos hubieran tenido paciencia. Bueno, a mí en mi caso, como soy de escuela antigua, sí me sonaron, pero no es que me masacraron, pero sí conversaban mucho conmigo. Ya como que cuando no me daba la baza, entonces venía el sacudón. Pero de ahí, generalmente siempre era hablar y hablar. Y yo ya era de los padres que estaban como que divididos, ¿no? Es decir, ellos, ¿no? Entre ellos siempre hubo muy buena comunicación. Mis padres, fantásticos. Pero ya había esto de, oye, no, que sí escuchen, oye, que aprendan, porque puede sucederles algo y si no escuchan la vivencia, los podrían sorprender. Entonces ya había más este involucrarse, que en la época de mis padres, por ejemplo, el adulto no estaba, el niño no estaba donde estaba el adulto. El niño no podía escuchar conversaciones de adultos y menos interrumpir. Hoy en día el chico pasa por ahí y dice, ah, sí, mi papá, mi mamá dice tal cosa y tú te quedas, cállate, que nadie te ha preguntado, ¿no? Pero claro, forma parte de este aprender a enseñar en tiempos distintos. Cada tiempo tiene un contexto. Mira, yo soy del 76, pero estoy en el 2025. Yo no me quedé en el 76. Yo soy de la generación que me tocó conocer las primeras computadoras, el primer Atari, los primeros videojuegos, las cositas estas que eran portátiles para jugar. Y mira ya en dónde estamos, ¿no? Ya hoy día todo es con un celular. Me ha tocado, me va a tocar algún día contar toda esta historia a alguien. No me quiero imaginar lo que contarán ustedes de aquí a unos años, porque bueno, yo con la bendición de Dios pretendo vivir 108 años. Mi abuelita tiene 102 y está tan bien. Pues si yo me cuido de llegar a los 108, 110, ¿no? Pero ¿y ustedes? A no ser que se vayan antes que yo, pero si viven más que yo, que seguro deberían poder contar toda una historia. Claro, habrán cosas que no entiendan. Por ejemplo, de seguro nunca conocieron un cassette o si lo han visto no saben cómo funciona. Lo mismo el LP o el disco de vinilo chiquito. Pero a mí sí me tocó conocer toda esa transición y puedo dar una explicación un poco amplia de cómo han sido los cambios en la tecnología con respecto a la música. Pero bueno, no nos desvirtuemos mucho de ese lado, pero valga el ejemplo que yo crecí entendiendo que la flechita que apuntaba a la derecha era play. Y mira, te estoy hablando de cuando yo era niño. Han pasado tantísimos años y sigue siendo la misma flecha a la derecha. No ha cambiado. Que hay lenguajes que son universales. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el video? Señor, que piensan el miedo, ellas pueden, ellos pueden. Nadie. Vemos el otro video, es que así la clase se nos ve rapidito, no sean aburridos. Bueno. Ok, entonces, ya vimos que cada cerebro es diferente, pero ahora hay un detalle adicional, que los cerebros también maduran. Y madura el cerebro tangible, pero también madura la mente. Y me dirás que no es lo mismo. No, no, claro que no es lo mismo. El cerebro se encarga del cuerpo. Pero la mente no está en el cerebro, la mente está en el alma. Esto es algo que se estudia y se discute mucho y tiene lógica y tiene sentido. El cerebro se encarga de que el cuerpo respire, los ojos miren, todo este
conjunto de circuitos ahí internos que no entendemos, pero que están ahí, son tangibles físicos. Tú dices, no habla porque tuvo un infarto en la zona tal, no mira porque tal cosa, se le recogió la cara y le dio parálisis por tal cosa. Tiene una explicación tangible lo que está pasando. Pero cuando ya hablamos de otro tipo de cosas, como la manera de analizar el pensamiento, los gustos y todo esto que descansa en lo intangible, pues resulta evidente entender que tiene que eso de ahí formar parte de la intangibilidad del ser y entonces esa intangibilidad es el alma. Bueno, el cerebro madura y el mismo David Bueno nos va a contar cómo funciona el cerebro de un adolescente. Y mira que va a abarcar una edad que no pensaríamos que pudiera ser así. ¿Hasta cuándo se podría ser adolescente? Y venga, vamos a escucharlo. ¿Está compartida la pantalla? Sí, No ¿verdad? terminamos de entender aquello de los que nos dedicamos a la educación. Muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes, así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta.
Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis el primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien, ¿eh? Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa No muchas les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Muy bien. Comentarios. ¿Les ha tocado ver en su salón de clases o en la familia el verdadero inmaduro que por muy viejo que es o por mucho que debiera tener una conducta diferente, se sigue portando como un chiquillo y que parece que le hablas que te entiende todo y que no es así? Bueno, esto es importante entender porque en la vida ordinaria, de una u otra manera, todos somos docentes, todos tenemos un mensaje que llevar, todos tenemos algo que transmitir y nos toca liderar el grupo de gente que se nos ha asignado. Ustedes como futuros contadores y auditores, malas noticias, tendrán que trabajar forzosamente con un equipo de trabajo. Y te va a tocar, aunque no seas el jefe, basta con que dependas de una persona para hacer tu trabajo, puede ser el conserje, puede ser quien sea, te va a tocar enfrentar la necesidad de dialogar con la gente. Y más que un tema de estresarte o amargarte, te toca negociar. Bueno, a ver, ¿y yo cómo voy a conseguir que esta persona dé los resultados que tiene que dar? Ah, no, profe Gabriel, usted a mí no me va a decir que tengo que tratar con criaturas porque yo ya dejé el colegio. Sí, todos lo han dejado, si están trabajando, todos lo han dejado. Pero es que dejar el colegio no es sinónimo de madurez. Y dejar el colegio no es sinónimo de tener claros los objetivos. Vaya que resulta importante entender que si una persona podría madurar incluso a los 34 años, eh, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar resultados? Y eso es lo que nos trae aquí esta materia, que no se trata de un tema de ir, sino de llegar. Ya lo hemos visto en el primer video, que el mensaje tiene que llegar y tiene que llegar bien. Es un mensaje que tiene que llegar y tiene que implantarse, porque tiene que dar frutos. Cuando tú estás esperando que te den un reporte, ¿qué estás esperando? El reporte. Y cuando pones un plazo, ¿para cuándo lo quieres? ¿Para después o para la fecha o antes? Para la fecha o antes. Si no, ¿para qué pones plazo? Por favor, comentarios, ¿les ha dicho algo? ¿Se han acordado de algo? Participen, demuestren que tienen lenguaje y comunicación. No me hagan sufrir. Ay, ay, ay. Nadie. Pues. Lo que a mí me comunicó el video fue de que cada Gracias, uno Justin. Eres mi héroe. madura a su ritmo, no todos tienen que ser iguales y que también no significa, como usted explica, de estar trabajando o estar en la universidad, que hemos madurado al 100%, porque según el video, una persona termina de madurar a los 34 años. No todos, pero claro, hay gente que termina a los 34. Justin, pero mira que mencionas algo que qué bueno que lo has dicho,
porque menudo problema, cada uno va a su ritmo. Pero cuando nos toca hacer equipo de trabajo y resulta que tienes un compañero, porque a la hora de la hora tú dices, yo, Justin, mira, yo soy un bebé, a mí que no me molesten porque voy a mi ritmo. Pero resulta que tienes que entregar un deber y en ese momento se te aterriza la cabeza y dices, bueno, tenemos que hacer el deber y te toca un grupo donde los que están ahí son más niños que tú. Venga, pongámonos en el plan. ¿Qué haces? Y si viene uno y te contesta lo mismo que has dicho tú, mira, compadre, Justin, yo voy a mi ritmo, pero vamos a sacar cero. No importa, un cero más, un cero menos, sé feliz, no te va a quitar nada, hombre. Y no funciona así. Entonces, eh, aquí lo importante a cualquier edad, y eso mira que es un desafío enseñarlo, es aprender a encontrar el equilibrio y enseñar orden. Hay un momento para hacer una cosa y hay un momento para hacer otra. Hay momentos en el día para hacer muchas cosas. Tienes momentos para desayunar, para almorzar y para merendar. Tienes momentos para dormir. Tienes momentos para ir a la escuela, a la universidad, al cole, al trabajo, donde quieras. Tienes momento para tomar una ducha, para asearte. O sea, hay momento para todo. Y qué importante que es caer en cuenta de eso, de que destinar un momento del día a ser responsable. Siempre hay que ser responsable, pero dedicar un momento del día a concentrarse para realizar una actividad tiene su mérito. Tiene su mérito. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Muy buena pregunta. Gracias, Justin, por tu participación. ¿Alguien más? Que cuando ustedes participan a mí me permiten hablar más, caso contrario me quedo corto. ¿Nadie más? Miriam, Wendy. Profesor, ¿qué son esas cosas a las que uno puede decir, bueno, esta persona es adulta? Aunque algo que también me llamó la atención que usted dijo es que no todas las personas adultas, o sea, las que se las ve adultas, tienen una capacidad de serlo. O a veces es hasta más difícil conversar con ellas porque ellos ya tienen su pensamiento formado y al momento de uno querer hacer las cosas diferentes, ellos como que ya no lo aceptan, simplemente no. Gracias por preguntar. Mira, me has dejado fascinado con tu pregunta. Yo creo a nivel personal, pienso que una de las cosas que marca el nivel de madurez de una persona, la primerita es el orden. Y el orden lo vives en todo, ¿ok? Porque cuando tú tienes orden, una de las cosas que eres capaz de hacer es de poner jerarquías, de poner cosas en su lugar. Esto primero, esto segundo, esto tercero. Y entonces cuando de repente tú en la mañana abres los ojos y dices, tengo que ir, en mi caso, tengo que salir a hacer el expreso, por decirlo así, para dejar a cada uno en su sitio, pues yo lo primero que tengo que decir es, si quiero irme desayunando y haciendo dieta para bajar de peso, pues no me puedo levantar a las 6 de la mañana. Y entonces cuando el primer día me levanté 5:30 y me di cuenta que no alcancé, al segundo día, ¿qué tengo que hacer? Levantarme a las 5. Y si al levantarme a las 5 me doy cuenta que no alcancé, ¿qué tengo que hacer? Levantarme a las 4:30. Pero, ¿qué significa esto? Ya hablamos del orden. Viene la siguiente cosa que para mí es señal de madurez y es la capacidad de desaprender. Y cuando hablamos de desaprender, hablamos de la capacidad de adaptarse y de aprender constantemente. Desaprender es ser capaz de adaptarse y aprender constantemente. Es decir, no eres dueño de la verdad, no te la sabes todas. Es lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? He pasado por tantas etapas en la vida y pone por evidencia de que el conocimiento no se estanca, se vive puliendo, se vive perfeccionando, se vive mejorando. ¿Por qué? Porque responde a los tiempos. De seguro, si yo fuera soltero, me levantara a las 6 y llegara súper bien a mi universidad. Claro, ya con 2 horas que no logre hacerme el desayuno, bañarme y llegar, ya hay un problema muy grande, pero ya teniendo que levantar gente, ver que la casa quede ordenada y que todos salgamos bien, que estemos en nuestro punto, va a implicar de mí algo más, una capacidad de sacrificio que vendría a ser la tercera. Entonces, tener orden, ser capaz de desaprender, es decir, aprender constantemente y adaptarse. Y, ay, ¿cuál fue la última? Esa que dije. Hay que ver el video nuevamente para sacarla. A ver quién estaba atento y me dice cuál fue.
En todo caso, son las dos primeras son básicas para que tú puedas decir, esta persona ha alcanzado un grado de madurez. Y esto lo podrías ver en chicos de 15 años, ¿ah? ¿Por qué? Porque nacieron maduros y otros porque la vida los ha llevado. Tocando un tema muy sensible y muy delicado, aquellos chicos que experimentan problemas de pareja entre sus padres suelen tener anticipadamente el conflicto de la, ya te doy la palabra, Ámbar, el conflicto de la adolescencia, pero asimismo aprenden a madurar más rápidamente porque la vida se los exige. Te escuchamos. No, no, en este caso, este profesor solamente le iba a indicar de que la tercera que usted dijo hablaba del sacrificio, de tener la Sí, capacidad del sacrificio. así es, gracias, efectivamente. Una persona que es capaz de sacrificio implica que no es egoísta. Y una persona adulta se supone que no es egoísta. Y claro, no malinterpretemos generosidad con dar plata. Generosidad la vives de muchos otros, de otras maneras, otros contextos que no tienen que ver con el dinero precisamente. Tiene que ver con este don de darte a ti, de darte personalmente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, profe, yo tengo una Sí. consulta. O sea, pero es para usted, pues, ¿no? De Dígame. que yo tengo una compañera que dice que no le gusta la muchachada. ¿Usted qué opina de eso? ¿Que eso es ser maduro o no? ¿Que te guste la joda o no lo que es de los adolescentes? Bueno, pero es que ahí tú estás poniendo un paradigma y el paradigma que estás poniendo es que todo joven tiene que ser jodón, o sea, tiene que hacerle al relajo, a la fiesta, tiene que ser alegre y la alegría no precisamente se vive de manera exagerada. Tú puedes ser alegre y estar aquí conversando, nos sonreímos y nos vamos a la casa. Oye, qué bien que la pasé. Y a la hora de la hora sales tú y dices, por Dios, pero qué aburridos. No, nadie se tomó un traguito, nadie, ¿no? Muchos comentarios que podría hacer al respecto. Y no significa que precisamente el uno sea inmaduro o no. Tú podrías tener 50 años, tuvieras cuando se reúnen mis compañeros del colegio, es una verdadera criaturada, como dijo el expositor del video. Una cosa de loco, tú dices, "Pero por Dios, comportate como un tipo de 50 años. Eh, y entonces, claro, yo me doy cuenta, he logrado darme cuenta que cuando nos reunimos, ese es su escape. ¿Eh? Son niños en el caparazón de adultos porque tienes que dar ejemplo a tus hijos, por un sinnúmero de cosas. Y entonces te forzas a mantener una postura de adulto, que debería fluir, no debería ser una camisa de fuerza. Si es una camisa de fuerza, yo me atrevería a decir que quizás, atrevidamente de mi parte, no eres muy feliz. Una compañera que te dice que no le gusta la criaturada, la muchachada, forma parte de su manera de ser. Y así como de seguro a ti no te gustaría que te juzguen por ser alegre, pues tampoco sería correcto juzgarle a ella por preferir otro tipo de conductas. Yo en mi vida personal, papá y mamá son dos familias totalmente diferentes. La familia de mi padre, familia de docentes todos, pues gente muy seria, muy alegre, de ahí me viene la vena artística y mira, yo le he pasado muy entretenido con ellos, muy majo, como dirían los españoles, muy bonito. Por el lado de mi mamá han sido súper alegres, pero eso ha implicado que les ha encantado las bromas pesadas y un sinnúmero de cosas a las que yo siempre les he puesto barrera, porque yo me puedo bromear con la gente, sonreírme sin caer en los defectos de las personas, en aquello que hacen mal, porque entonces ya no es bonito. Si la burla te lleva a lastimar al otro, no es un momento alegre, definitivamente es algo de mal gusto. Entonces, una cosa es poderte bromear y poder armar un bonito momento de una situación en particular, y otra cosa es que esa situación en particular se convierta en la burla de toda la noche, ¿no? No sé si me hago entender. Entonces, yo te diría eso. Puede ser una persona muy inmadura, pero que no le guste el ruido, lo que se conoce como la chamuchina, el exceso de gente y tal, y sigue siendo inmadura, y puede ser una persona madura que comparte exactamente la misma afinidad. Tiene mucho que ver con la manera de ser de la persona. No se puede precisamente etiquetar como que es maduro o es inmaduro, en ninguno de los dos casos. Pero claro, tú te vas a dar cuenta del grado de inmadurez en el exceso, en el exceso. Si tú me preguntas a mí,
me tocó una vez irme a ver La Vecina. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 13 años atrás. Yo creo que los primeros 5 minutos los disfruté. Mira, me reí con las ocurrencias que tenía. Ya al minuto 6 yo ya estaba serio. Y la gente se seguía matando de risa. Ya a mí ya me parecía fuera de lugar. Ya las bromas ya no me resultaban simpáticas porque seguía dando vuelta a lo mismo y se le cargaba a personas diferentes. Entonces ya no era agradable. En fin, eso a manera de comentario. No sé si te contesté, Jorge. Sí, profe, gracias. Bueno, ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ahora voy a ponerles un video que habla de 6 claves para aprender a convivir. Un video chiquito con los que hemos visto. No son muy extensos, pero que venga, tiene que ver con este saber comunicar, porque recuerden que absolutamente todo comunica. Y dice así. Soy Nélida Zaitegui, soy maestra, pedagoga y una creyente y practicante de la importancia que la educación tiene para construir una sociedad mejor, más humana y que humanice. Como decía Freire, de Pablo Freire, cuando decía, nosotros la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si tenemos eso claro, a partir de ahí podremos decir, esto es educar. ¿Cómo se aprende a convivir? Conviviendo, pero conviviendo de manera consciente. Es decir, sabiendo qué tipo de relaciones, qué relaciones establecemos, cómo me siento, cómo te sientes en ese tipo de relaciones. Es tu dignidad y es la mía, son tus intereses y son los míos, son tus deseos, tus necesidades y son las mías. Sobre eso, ¿qué cuestiones hay que tener? ¿Cuáles son las variables? Bueno, yo, en mi humilde opinión, 6 variables. Primera, ¿qué entendemos por convivencia? La convivencia es que no haya conflictos, alumnado obediente, niños calladitos y quietos, paz para dar clase. Usted perdone, eso no es la convivencia, ¿vale? Eso se puede llamar de otra manera, pero es que hay veces que la gente equivoca. Sí. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de desarrollar en nuestro alumnado, primero, el respeto a la dignidad de otras personas, a los derechos y deberes propios y ajenos, es decir, a interactuar con otras personas desde el reconocimiento de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. También hacerlos estableciendo relaciones de igualdad y de respeto mutuo y evitando todo tipo de violencia. Si la comunidad educativa, las familias, el alumnado y el profesorado no se ponen de acuerdo por lo que entienden por convivencia, difícil será avanzar porque tendremos metas diferentes. Uno irá para acá, otro irá para acá y otro para el otro lado. Oiga, afinemos la brújula, ¿para dónde vamos? ¿Qué entendemos por convivencia, por educar en convivencia? Siguiente, ¿qué hacemos con los conflictos? ¿Qué vamos a hacer con los conflictos? ¿Meterlos debajo de la alfombra? Como vamos tan corriendo y hay que dar tanta materia, aquí no pasa nada. Venga, no pasa nada. Venga, chuvala, cállate, que no pasa. No ha pasado. Y perder toda la oportunidad que tiene de aprendizaje y de madurez para todo el mundo el abordar un conflicto es importante. Cómo lo hagamos de una manera u otra, fundamental. Las normas y la educación moral. ¿Qué pasa con las normas? Tiene que haber normas. ¿Pero quién pone esas normas? Consecuencias. ¿Qué pasa? Porque tú eres responsable de tus actos. Tienes que serlo. Y has hecho daño, has molestado, has hecho... ¿Cómo reparas eso, majo? Entonces, claro, si el alumnado no participa en la elaboración de las normas, siempre serán normas de otros. Y entonces dirán que el profe lo arregle. Claro. Y les estamos educando desde un poder que llega... No. Queremos educar a la democracia. Queremos que nuestro alumnado sepa, empiece a participar en la elaboración de las normas para que haya una norma y una educación democrática. Vamos a trabajarlo. La clave cuarta es la participación. ¿Qué hacemos? ¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo? Si quieres, igual pasa con los hijos, O sea, todo para ellos pero sin ellos. Hombre, ¿quieres que sean maduros? ¿Por qué les ocultas la realidad? ¿Por qué no hablamos del conflicto? ¿Por qué no hablamos de lo que nos preocupa? Si quiero que maduren y que sean realmente personas capaces de autónomas, ¿no? Y de gestionarse. Es que les infantilizamos.
Pero si son muy capaces y desde bien pequeños de decir lo que quieren y cómo lo quieren, ¿por qué no? Y lo negociamos en todo caso. La quinta, que tiene que ver con la eliminación de todo tipo de violencia. La violencia, vivimos en una sociedad tremendamente violenta y encima hace alarde de esa violencia. A mí me parece que es muy sano la discrepancia. Si todos pensáramos igual, no avanzaríamos como sociedad. Y es muy buena la discrepancia, pero por favor, Gandhi decía, hay que ser duro con los problemas, pero delicado con las personas. Vamos a ver, si yo entiendo, yo te puedo, pero te doy argumentos. ¿Por qué creo? Hay más argumentos, cuanto más finos mejor, cuanto más sopesados mejor. Pero yo no me meto contigo como persona, porque eso es muy violento y eso es lo que nuestros niños y niñas están viendo cada día, que es como para quitar la televisión en muchas ocasiones. Y es lo que los medios encima sacan. No es que somos violentos, es que además encima, toma, ahí lo tenéis para que quede bien explícito y bien todo. Hombre, por favor, eso es pornografía pura. Entonces, claro, todo eso, y además encima estamos enseñando a pensar con frases hechas, con lugares comunes, con estereotipos. Sí. No estamos enseñando a nuestro alumnado en un pensamiento fino, reflexivo. Eso es muy grave como sociedad, el modelaje que se está dando para las nuevas generaciones. Lo vamos a pagar. Eso es muy serio. Y realmente hay una responsabilidad que no sé si la gente se está dando cuenta de eso. La responsabilidad que tenemos. Mira, un ejemplo que a mí me tiene como preocupadísima es el tema, antes el tabaco. Se fumaba hasta en las clases, pero el profesor, los alumnos, ¿te acuerdas? Bueno, aquello era una cosa loca. Ya no se anuncia. Y se anuncia los juegos online que generan unas ludopatías, dicho por profesores y profesoras, sobre todo de centros determinados, con un alumnado determinado, que no te imaginas la que tenemos aquí del alumnado y te dan 80 euros y personajes públicos y famosos anunciando y que eso no esté online, prohibido. sí. Eso es más peligroso que otras muchas cosas y lo tenemos ahí. Oiga, pero eso de ¿qué código moral tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Pero de qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de valores, el educar en valores es una responsabilidad de toda la sociedad. No nos pueden hacer trampas. Y el sexto y el último tiene que ver con la metodología y lo que se hace en la escuela, en el modo, la manera, el qué enseñamos y cómo evaluamos. ¿Y eso parece una tontería? No. Eso tiene que estar directamente relacionado con la convivencia. Sobre eso, pensando de una manera consciente y reflexionando sobre ello, es como se aprende a convivir. Muy bien, chicos, comentarios. No voy a decir nada hasta que alguno hable. Se refirió mucho a la sociedad, profesor, se refirió mucho a la sociedad que prácticamente, o sea, en sí, no están educando completamente con la sociedad. O sea, puede ser que entre profesores ¿no? se quiera educar, pero prácticamente entre la sociedad, televisión, entre otros lugares, no se sigue educando de la misma manera. Y es como que prácticamente de un lado sí quisieran enseñar, pero del otro lado se les va todo lo que ya te enseñarían. Es lo que yo logré comprender un poco, que no se enseña jerárquicamente como tal. Ok, ¿y por qué crees que se daría eso? Quizás porque hay mucho, eh, quizás, o sea, en ese, yo entendería que hay mucho libertinaje en lo que es también en las televisiones públicas, en los anuncios, en los juegos. Es lo que ella también hablaba de la ludopatía, que antes era muy común ver en los salones a los profesores fumar, a los alumnos fumar, y lo vieron mal. Quizás por eso ya no se ve. Pero es normal ahora ver en las televisiones los juegos online, que les da giros gratis y todo eso, y eso a la larga genera a un vicio. Ok, ¿y cuál crees que sería el motivo por el cual hemos llegado a este punto? De que haya un grupo que sí quiere que aprendan y otro grupo que aparentemente no quiere que aprendan. Pero en medio de que no quiere que aprenda, hemos llegado a esta aparente degeneración que mencionas, ¿no? ¿Cuál sería la causa? ¿No? ¿Alguien más que quiera compartir algún pensamiento con relación al video?
Ámbar, gracias por participar. Me salvaste de adelantarme, es decir, me están poniendo a prueba, pero ahí saliste tú. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más? Qué importante, me parece que lo hablábamos en la clase anterior, qué importante que es respetarnos, pero también hay que entender que yo puedo respetar que tú te expreses, pero que no precisamente tengo que aceptar lo que tú dices, ¿no? Y esto lo podríamos relacionar justamente con cualquier cosa, cualquier pensamiento que pudiera invitar a distorsionar el carácter a través de un vicio. Y llámese un vicio la bebida, la pornografía, el uso de sustancias sujetas a fiscalización y cualquier conducta que pudiera ser degenerativa para el ser humano. Y tú podrías decir, yo estoy de acuerdo, y yo podría estar de acuerdo en que te dejen hablar, pero no por eso tengo que aceptar el pensamiento. Y esto va un poco en línea de lo que decía Ámbar, ¿no? De que hay gente que aparentemente te prohíben una cosa, pero ahora permiten otra. Está bien. Estaba leyendo un mensaje de uno de sus compañeros. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más se atreve? Se atreve. ¿Qué fue esa pregunta? Pero es que me salió del alma porque nadie se atreve. ¿Quién más quisiera compartir un pensamiento o algo? A ver, ¿el resto está en clases? ¿Creen que son unos videitos más que el profe pone o les está encontrando riqueza a la información que hay en estos minutos de video? Son videos de 5 minutos, pero considero que tienen mucha información. Ivette, Lilian, Jorge, Brigitte, Manu, Isaac, Stephanie, Isaías, Scarlett, Eric, Dustin, Dominic, Brittany, Justin, Valeria, Kiara, Samuel, Génesis, Silvestre, estás aquí también. Sebastián, Milka, Mr. Aspiazu, Antonella, Yesenia, Jan, Susana, Valentina, Miriam, Wendy, Josué, Ivette. ¿Nadie? Si están aquí, ¿dónde están? Yo los veía anotando, no sé si anotaban lo del video o anotaban otra cosa. Pero si anotaron algo del video, pueden decir, yo anoté esto, me llamó la atención por esto. Déjenme confirmar. Licenciado, a mí me llamó la atención algo. Dígame. Cuando ella dijo de que los padres querían que los hijos sean maduros y los hijos mismos los padres mismos les ocultaban los problemas y todas las cosas que tenían. Y eso como que no permite que ellos vean cómo es la vida y como que no les permita como que pensar mejor de acuerdo a lo que le dicen los padres. Ok, mira qué interesante. Casualmente el día de ayer hay una serie que se llama Blue Bloods que tiene que ver con policías. Trabaja un actor muy antiguo, ya va a cumplir 80 años o ya tiene 80 años, que es Tom Selleck. Él trabajaba en una serie Magnum de cuando yo era chiquito, me encantaba la serie. Y ahora que lo he visto todo veterano, me ha dado tanto gusto verlo que me he puesto a ver su serie. Y había un capítulo en el que una señora fiscal era visitada por una amiguita de su hija de la universidad, de los primeros años de la universidad, y le contaba que había estado bebiendo, que la fiesta había estado linda, que habían pasado muy bien con unos chicos, que había un chico en particular, y citó el nombre, que era lindo, que se besaron, y después de un rato el chico la tiró en la cama y abusó de ella. La persona que investigó la causa encontró una falda rasgada, con sangre, la presentó ante las autoridades de la universidad, pero las autoridades de la universidad decidieron no reportar el caso porque los dos eran adultos y entonces, ¿qué era cuento de la chica? Mi hija que está creciendo, dije yo, Eureka, y le puse el capítulo. Y le dije, ¿qué opinas de lo que pasó? Porque ya me estaba comentando que habían compañeras que se creen a maduras y que quieren tener fiestas donde no hayan adultos. Y entonces me dice,
porque es muy inteligente, se parece al papá. Entonces dice, me lo dices por el comentario que te hice el otro día de la fiesta. Entonces yo le guiñé el ojo y le hice así. Y le dije, te he querido poner esta serie, este pedacito de la serie, porque, mijita, las personas que realizan series muchas veces la hacen basados en experiencias vividas o en experiencias reales, probablemente no suyas, pero han escuchado que le ha pasado a otro. Y esto pasa y hay que tener cuidado. Y entonces intentar crear una relación y una situación de empatía en la que no se sienta atacada, sino que sienta que hay una verdadera preocupación por su papá, que no ha enfrentado el tema de frente, si cabe el término, no ha tocado el tema de frente como diciéndole, oye, estoy preocupado por lo que me contaste el otro día, sino que le he planteado una situación a través de una serie y le he dicho, mira, genial lo que me cuentas, pero siempre hay que tener cuidado, porque te puede pasar. El cuerpo tiene su lenguaje, por algo vienen los hijos al mundo, el cuerpo tiene su lenguaje, y entonces te podría pasar, te podría hacer una jugada, y cuando menos lo esperas, pues está sucediendo algo que todavía no lo tenías planeado, no para el momento, que quizás esperabas que algún día llegue, pero se adelantó por no saber comprender los tiempos, los momentos que vivimos, y esto es muy importante. Entonces, eso. Eso quería comentar con lo que había dicho su compañera. ¿Alguien más quisiera decir algo? Lilian, gracias por prender la cámara. María de Lourdes también. Qué bueno verlas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algo que les haya llamado la atención del video? Es que me da la impresión por ahí que hay un par que quisiera hablar, pero no se anima y hasta se me sonríe. Sabe que es con ella. La otra, en cambio, se pone más seria, pero de todos modos se termina sonriendo. Da lo mismo. Ok. ¿Cuál de las dos va a hablar primero? A ver, o les pregunto yo directamente. De ti, María de Dopingüe, tú, Tamara, este fue, no fuiste, este fue. Miriam, tú primero. ¿Qué te dijo el video? No, profe, no quiero, no me dijo nada, es que estaba viendo otra cosa. No, yo sí le estoy prestando atención, sino que muchas veces, en mi caso, soy muy vergonzosa. No, no sientas vergüenza. Aquí estamos todos para aprender, por favor. No importa la edad Entonces, que tengamos. ese puede ser mi gran defecto. Me da vergüenza, pues no, a veces quiero decir algo y por la vergüenza no puedo y pues otra persona viene y lo expresa, entonces digo, ¿para qué voy a decirlo si ya lo dijeron? No, no, pero mira, que estés enfrentando eso, lo estés diciendo aquí con nosotros, te aplaudo, te felicito, porque vaya, es un gran paso. Cuando tú reconoces algo que te frena, por decirlo así, que no te deja avanzar, es el primer paso para resolverlo. Y claro, si fueras a hacer una cosa que no es bien vista, venga, qué bien que tengas vergüenza y que eso te frene para no hacerlo. Pero en este contexto que estamos aprendiendo todos, porque yo aprendo de lo que ustedes dicen y me ayudan, por eso todas las clases no son iguales, porque mañana que tenga, ustedes son el 1.15, mañana me toca con el 1.12, sus compañeros comentarán cosas totalmente diferentes a las que ustedes han dicho. Y puede que la carnada sea la misma, pero el pescado que recibe esa carnada es otro. Venga la analogía para intentar expresarlo. A ver, Miriam, cuéntame, ¿qué te dijo el video? O sea, lo que entiendo es que eh, juegan muchas cosas, juega mucho el respeto, la empatía, eh, comprensión, bueno, y está relacionada con la empatía, pues no. Entonces, es como que tratar de seguir las 6 reglas que mencionaba la señora para poder tener una convivencia efectiva, más o menos Mira que, así. Y es, gracias, Miriam. Mira que probablemente, a pesar de que me hubieras podido decir, no, profesor, no tengo nada que decir, ya mis compañeros lo han dicho todo. Espero que, aquí sigue Wendy, espero que no me diga eso. eh, tiene, tiene mucho que ver con que probablemente el profe sí entra en empatía y entra en contacto con ustedes y puedes expresarlo.
¿Por qué hacemos este ejercicio? ¿Por qué ya ahorita lo enfrento gracias a tu comentario? Porque tiene que ver con la habilidad de poderte comunicar. Si algún día tienes gente a tu cargo en una empresa, o en este caso en la familia que son los hijos, mira qué importante es aterrizar en emociones, en sentimientos, en situaciones para que la comunicación fluya. O sea, qué bonito se sentiría que tú le puedas decir, vamos a irnos al tema afectivo, a la persona que quieres, o incluso a tus padres, oye, me molesta esto, me disgusta esto que pasó el otro día contigo y te lo tenía que decir. Me gustaría que no lo vuelvas a hacer. Qué bonito sería que lo puedas hacer. Qué triste que lo estés ahí masticando y que no lo puedas soltar porque piensas que la otra persona te va a tratar mal. Si eso pasara y ustedes aún no han dado el paso más importante de su vida, acaben con eso ya porque esa persona no les genera confianza. Y si ya dieron el paso más importante en su vida, lo agarras del un lado de la camisa, del otro, y le dices, no me gusta que hagas esto, por favor no lo repitas. ¿Ok? Para las chicas, chicos, si a ustedes les toca hacer eso, siéntense, monten en la llorona, a las chicas les gusta verlos llorar, y entonces díganle que les duele algo. Ok, sigamos, mira que se han reído, se han mordido los labios, por ahí va la cosa. Ok, vamos, vamos. Wendy, ¿qué me comentas de los videos? Bueno, en mi pensamiento está prácticamente la forma en cómo convivimos en casa, más que todo. Desde casa aprendemos tanto los valores para podernos relacionar con los demás. Yo prácticamente tengo un hijo adolescente. ¿Ya? Entonces yo trato de a él enseñarle lo que es la vida, la realidad, para que él cuando se suelte prácticamente de mis brazos, entonces él se frene y se dé cuenta cómo es la realidad ahora, que no todo es fácil, no todo es fácil de conseguirlo, hay que lucharla día a día. Y como dice usted, se comentaba que habían tres grandes cosas, que es el orden, el desaprender y el sacrificio, que yo se estaba notando. Entonces, Te felicito. para todo el sacrificio, porque nada en la vida es fácil, todo cuesta, todo cuesta más que todo para conseguir lo que uno desea, lo que uno quiere. Muy bien, Wendy, y ustedes aquí todas mis chicas, que, que algún día, bueno, las que ya son y las que serán algún día mamá, vaya sacrificio que son los 9 meses de llevar el bebé en la barriga, ¿eh? Y es una cuesta así, siempre es así, hasta el día del parto. Y cuando sale el parto, no, no es que baja, no, no baja, porque entonces vienen las noches sin dormir. Yo no le llamo las malas noches, yo les llamo las noches sin dormir porque es como estar enamorado, ¿no? Cuando estás enamorado, llega la hora de dormir y no puedes ni dormir pensando en que ya sea mañana para volver a hablar con la persona. Bueno, tú acá te la pasas sin dormir intentando que esa persona que amas, esa criatura chiquita, duerma bien, coma y te deje descansar. Entonces, uno anda con las pepas peladas buscando que el otro esté bien. Es una verdadera prueba de amor. Es verdaderamente la definición de amor, entregarse. Te entregas a tu hijo. Y en el caso de los chicos, el ser capaz de sacrificio lo demostramos generalmente después de casados. Se pone muy por evidencia porque hay que reconocer que el varón eh, tiende a ser un poco más egoísta que la mujer. La mujer por su propia naturaleza de ser mamá eh, es muy dada, es muy llamada a darse, das la vida y cuando alimentas a tu hijo te das, literal, te entregas a tu hijo. El hombre empieza a vivir más la generosidad cuando el fruto de su trabajo por un don divino, ya no está pensando en que se lo va a gastar, se va a comprar esto o aquello, o se va a ir a la pachanga o al baile o a la fiesta tal, sino que está pensando en, tengo que comprar pañales, es que hay que comprar leche para mis hijos, es que hay que pagar la luz, y entonces empieza a haber un proceso de cambio bellísimo, muy bonito, de verdad que es hermoso. Bueno, buena hora a ustedes que han comentado. ¿Alguien más antes de ponerles el último video que tengo preparado para compartir el día de hoy? ¿Comentarios? No, no. Barberán de la A, no. Benavides Lilian, no. Escalante María, no. Ok. Sí, ajá, Lilian quiere, pero no se anima.
Vamos a ver si después de este Profesor, video, cuéntanos, a ¿por ver, dale, qué dale. en todo esto de que estuvo compartiendo de la mujer, o sea, el ejemplo de que está embarazada, ¿por qué nunca mencionó al padre, el sacrificio del padre? ¿Qué es lo que hace el padre? Más allá de lo económico, ¿qué puede hacer el padre? Porque no siempre se tiene muy en cuenta eso. El padre es un referente moral invaluable, sino que parecería que es muy desconocido. Hijos, varones y mujeres, en el deber ser, en el cómo debería ser la vida, eh, es más, hasta por concepción histórica, mamá pues es la gruñona, la administradora, la que mantiene la armonía en medio del caos y del desorden. Mamá es mamá, mamá es la que se da, es la que se entrega, la que se quema las pestañas, incluso teniendo que trabajar, es la que regresa y tiene que ver la casa de una manera diferente a como la ve el hombre. El hombre es el gran proveedor, pero no solamente es un proveedor monetario, es un proveedor, un referente moral. Generalmente cuando, venga, en el deber ser, cuando suceden problemas, generalmente los hijos buscan a papá. No es que papá es saber qué decirme, no porque mamá no sepa, sino porque en esta gran visión en esta figura masculina, en este regalo que Dios nos da el inmenso trabajo de ser un norte, una brújula para los hijos. Si papá ha sido fiel, si papá ha sido trabajador, si papá ha sido leal, si papá ha sido responsable, todos esos valores los hijos lo miran y lo valoran, hombres y mujeres, es decir, las hijas y los hijos. Ven eso de papá y es como que estás viendo un superhéroe, o sea, un hombre capaz de sacrificio. Es otro tipo de sacrificio. Cada uno juega su rol. Una de las cosas duras que enfrentamos hoy en día, para mí es duro, es que la mujer tenga que trabajar. Porque se pierde de ese, y no, ojo, no, esto nada tiene que ver con machismo, feminismo. Si tú me preguntas a mí, Gabriel, ¿quién es la persona ideal para cuidar a tus hijos? Mi mujer, la madre de mis hijos, no se me ocurre otra persona. Y de seguro que si ustedes le preguntaran quién es la persona ideal para cuidar a sus hijos, ustedes dirían yo, porque les va a salir probablemente del alma. Pero es que con lo que él gana no alcanza y tenemos que aportar más. Y ahí entra otra figura que ya la mamá ya no solamente es este referente de hogar, sino que también se convierte en un referente similar al del papá. He ahí el por qué hoy en día hay muchas mamás papás que reflejan esta misma experiencia moral que da el hombre y en los casos en los que, dada la circunstancia, papá está un poco ausente o bastante, hay hijos que dicen con toda boca, yo, yo no sé lo que es un papá o no necesito de uno porque para mí mi mamá es mamá y papá. No sé si contesté tu pregunta. En el deber ser, el trabajo del hombre es ser un referente moral. Ya vamos a ver, ese va a ser el sexto, el quinto video, porque en el apartado de ética que les he puesto en la plataforma, en el primer video vamos a entender qué es la moral y la ética. Y no me adelanto a decirlo para que lo podamos ver ahí y trabajarlo con el video. Te contesté, Lilian. Ajá, no estás de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? Cuéntame. El silencio habla mucho, todo comunica. ¿Usted cree que en estos tiempos pueda cambiar esa idea de que, o sea, de ver solo a la madre, o sea, ya usted dijo que la madre ahorita ya no se percibe mucho como el hogar, sino también puede ser ambas cosas, que como la imagen proveedora también. Ajá. Pero en los casos que desde antes también, o sea, hay padres ausentes y solo la madre y ya, como usted dijo que ya desde tiempos antiguos también se ha hecho cargo tanto del bebé como del este monetario. Y, o sea, lo que yo quiero llegar es que, ¿por qué se ve este doble sacrificio de una madre y del padre, aparte de infundir lo que son los valores y todo eso? ¿Por qué uno no puede confiar en el padre también como una figura paterna y que él se pueda hacer también cargo de su hijo? ¿Por qué no nos da esa confianza? Bueno, gracias por mencionarlo. Hoy en día ya habemos, porque yo lo veo bastante,
habemos padres cambiando pañales, habemos padres que nos embarramos de chocolate, ¿no? Y que también nos encargamos de la casa. Pues yo aquí soy el arquitecto, el albañil, ¿no? Y mi esposa me sigue, ¿no? Entonces, a veces ella empieza y yo termino. Nos han pasado cosas que ni te imaginas. Y hoy en día sí se ve mucho esa combinación de hombres que también se entregan a la casa y aportan en la casa con su tiempo, porque tú ves muchas series, sobre todo las norteamericanas, el hombre llega a tomar cerveza, ¿qué estamos hablando? ¿No? Hoy en día tú ya ves hombres que llegan a cocinar, que llegan a involucrarse con el bienestar de sus hijos, a ver las tareas, pero mira que a pesar de que hombre y mujer lo hagan, mamá siempre es mamá y papá siempre es mamá. Es una condición muy innata y que nosotros socialmente lo que vamos a cambiar, oye, yo me atrevo a decir que no es el plan de Dios. Eh, Cuando tú miras que incluso en el pasado habían las mujeres guerreras y cazadoras, igual que los hombres, porque esto no es nuevo, ¿ah? Esto de que el hombre sea cocinero, cuando supuestamente cocinaba solo la mujer, o que haya un hombre que se ha dado a la limpieza o a la armonización de ambientes, que podría ser la decoración, cuando supuestamente la llamada es la mujer. No, esto se viene viendo desde el inicio de los tiempos, sino que se ha visto que en mayor grado la mujer tiene un tipo de conducta y en menor grado el hombre ese tipo de conductas. De igual manera del otro lado que hay conductas que se dan mayormente en los varones y que muy pocas mujeres las reflejan. Generalmente actividades de fuerza y tal. Eso hoy en día ha cambiado mucho y por lo menos desde la fe, yo pertenezco al movimiento de Schoenstatt y nosotros formamos matrimonios. Yo formo matrimonios, tengo matrimonios a cargo y me toca hablar justamente temas de comunicación, de cómo mejorar la relación en pareja, de escuchar lo que ella se queja y lo que él se queja y ver cómo creamos esta empatía y esta comunicación, esta comunión de ideales, ¿no? Se ve mucho, se ve mucho. Depende bastante de cuál es el contexto en el que te rodeas. Y como repito, ya lo vamos a ver en el video, también que es chiquito, creo que dura 3 minutos, de qué es la moral y la ética y te va a decir qué rodea a la persona y cómo construye su forma de ser. ¿No? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí se ve hoy en día bastante padres que lo hacen, pero no es buscar una aguja en un pajar. Hay bastantes. El tema está en que dentro de la madurez de cada uno, uno decida dónde va a estar para encontrar la persona ideal para uno mismo. Esto es importante y nunca es tarde para hacerlo, ¿eh? Valga también decirlo. ¿Sí? Miriam, te escucho. Ay, Miriam, alzaste la mano. Dale. Este, profe, pregunto, pero esto muchas veces no tiene que ver en el hogar que fue criada, en este caso, el, el padre. O sea, lo digo es porque hay hombres y hay hombres, pues no. O sea, me refiero a la falta de empatía del padre hacia el hogar. ¿De quién depende eso? O sea, yo pienso que también depende de cómo él fue criado en su hogar, em, cómo le explico, cómo le sembraron a él esa empatía hacia el hogar, cómo era el papá con la mamá. Entonces él vio ese ejemplo y él sigue los mismos pasos. ¿Quién suele ser la persona que orienta la conducta del hijo dentro de casa? ¿Papá o mamá? No, O no. sea, en Esto, mi esto no hogar, es de contestar, esto no es de contestar lo que ustedes crean que el profe quiere oír. En este caso, tú contestarás desde tu vivencia personal claro, y por eso, desde los casos que conozcas, ¿no? en mi caso, por ejemplo, en mi hogar, creo que nos enseñaban la conducta ambos, mi papá y mi mamá. Ya, pero siempre se nos inculcó apoyarnos entre todos. Ok. Ya.
Ok, No es que porque tú eres la mamá, tú tienes que hacer todo. Y yo solamente cojo, me voy a trabajar y traigo plata. O sea, el papá también puede atender a los hijos, el papá también puede cocinar, el papá también puede lavar. O sea, es por como que supuesto. un equipo, el hogar, para que pueda surgir bien. Pues, porque si no, por Ok, ejemplo, y también, gracias a Dios, por ejemplo, mi esposo es como una mujer más. Y no es que sea mujer. que no te escuche, que no te escuche, que yo te No, todo mío. entendí. Ya, o sea, lo digo desde ese punto, cómo yo lo estoy viviendo actualmente y cómo fue mi hogar con mis padres, pues, ¿no? Por Claro, ejemplo, y le digo, a mí mi esposo cambia a mi bebé, la baña, le cocina, si es de arreglar la casa, la arregla, él me plancha la ropa, o sea, hacemos todo en conjunto. Entonces yo no puedo decir que él no me apoya, porque él sí me apoya, hace muchísimo. ya, En diferencia a otros casos, otros hombres que yo veo que solamente se limitan a traer el dinero y punto, se acabó. Y de ahí la mamá que haga todo. Yo creo o sea, personalmente pienso que también viene, es el ejemplo que ellos vieron en su hogar. Es mi correcto. criterio personal. No, está muy bien, pero entonces ahí está haciendo falta, no digo que no lo estés haciendo, eh, es hacer énfasis en que todos colaboramos, mira que todos hacemos, mira que tu papá y yo, pero siempre hay uno que toma la batuta, por eso te preguntaba quién era. Siempre hay alguien que se encargue de hacer este tipo de reforzamiento positivo. Generalmente sí suele ser la mujer. Y claro, entiendo lo que dices de tu esposo, porque yo soy igual. Entonces, hay este tema de tener ciertas, ciertos gustos, ciertas preferencias. A mí me encanta el tema de los aromas. Me gustan los aromas suaves en la casa, que tú llegues y te sientas en un ambiente limpio, que tú digas, ay, qué bonito se está aquí, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. No sé si ustedes escuchan lo que yo escucho, pero en todo caso. En fin, me dan un segundo, ¿sí? Listo. Entonces, y claro, yo sí hago mucho refuerzo positivo, pero ¿por qué? Porque es lo que te iba a contar, le iba a contar a Lilian y ahora a Miriam. Ya te doy la palabra, Manuel. Este, mi mamá, nacida en 1945, casada con un hombre de 1938, a nosotros nos puso a lavar, a cocinar, a trapear, limpiar patio. Mira, hacíamos de todo. Éramos literalmente los esclavos de la casa. Y entonces, claro, ¿qué decía ella? Que ella decía que ella solamente, si iba a ser esclava de un hombre, sería del marido, nunca de los hijos. Y entonces, claro, pues eran otras épocas, ¿no? Mi papi era de los que te decía, ¿me traes un vasito de agua? Y podía tener la jarra de agua al lado y el vaso y no se lo servía. Y yo le decía, papá, pero lo tienes al lado y que no me puede servir. Y yo le decía, y que tú no te puedes servir. Y entonces, cuando yo le serví el vaso, me decía, no quiero. Entonces yo le decía, oye, pero no seas soberbio, que ya te estoy dando. En fin, pero fue un padre maravilloso. Y aprendió muchas cosas. Y entonces, mamá se encargó mucho de que nosotros supiéramos hacer y supiéramos valorar el trabajo de la casa. Entonces depende de ambos padres, pero si uno no lo hace, tiene que hacerlo el otro. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, de que el trabajo no es de uno. Y si uno no hace el refuerzo positivo, lo tiene que hacer el otro. Hay que quitarse el paradigma de que yo quiero ser un papá chévere. No, eso no existe. Cuando tú le dices a un hijo lo que no tiene que hacer, ya al hijo le caíste gordo. Lo que menos quiere es quererte. O sea, eres como una pizza cuando está lleno, la desprecia, por muy rica que sea, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Manuel, te dejo hablar. Ya se le O olvidó a sea, más Manuel. que todo, no, más que todo es una refutación a lo que ustedes están aportando, porque yo considero que no depende tanto de la actitud que puedan transmitir los padres al hijo, incluso puede ser lo contrario.
puede que los padres, tanto madre como padre, no sean tan devotos a la crianza y que el hijo tenga un cierto resentimiento, o sea, nazca un cierto resentimiento a que los padres sean distantes en cierto punto y que no apoyen tanto, a que el hijo quiera hacer lo contrario a ellos. No sé si me expliqué del todo. Sí, Manuel, y creo que eso lo voy a responder con el video que vamos a ver al final de la ética. Y acuérdate, y si no te contesta el video, me dices, alzas la mano y dices, profesor, el video no me contestó lo que le dije. Ámbar, Le iba a decir que el término papá chévere no existe, porque un papá chévere al ser chévere ya deja de ser papá. O sea, normalmente podemos ser amigos, podemos llevarse entender, bien, llevarse bien. exacto, pero no dejamos de ser papás. Y ahora ya Gracias. me incluyo que ahora ya soy mamá, pero recién ahora los vengo a entender a mis papás cuando me decían, cuando me ponían limitaciones y uno se enojaba. Pero ahora que uno es mamá, uno ya entiende el porqué. Lilian, ¿cuántos años tienes? 18. 18. Mira, yo de aquí a la distancia te doy un abrazo inmenso porque gracias a tu aporte mira lo que hiciste. ¿Ven por qué es importante participar? Y genial, genial. Yo de verdad te agradezco muchísimo. No sé si te dejé con alguna inquietud o si te contesté. Si te contesté, sí, será bueno. De ahí en cualquier momento podemos conversar de cualquier otro tema, no hay ningún problema. Pues ya saben que soy gestor de prácticas y está el horario en la oficina, así que si en algún momento en verdad quieren conversar algo ahí en la oficina, con muchísimo gusto los recibo. Y ahora vamos a ver un video que tiene que ver con cómo pensamos que se pueden dar las cosas al momento de transmitir algo y cómo se puede poner todo patas arriba. Porque nosotros juramos que vamos con un mensaje y resulta que transmitimos otra cosa o la persona que lo recibe no recibe lo que esperamos. Y después de este video, vamos a ver el video chiquitito que les mencionaba de la ética y que vamos a entender lo que es la moral y la ética. Ok, vamos, les comparto 5 4 3 2 1. Nos fuimos. Ya. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse, no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así.
Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que hay que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien. Me encanta, a mí me encanta este video porque habla mucho de lo que yo hago, me encanta enseñar y me pasan cosas similares a pesar de que mis niños no son tan niños. Y, y tiene que ver mucho con el arte de comunicar. Justamente por eso lo pongo, porque a la hora de enseñar, el arte que llevas presente constantemente es la manera como transmites un mensaje. El envoltorio que vimos al principio y lo que va dentro del envoltorio. Eh, ¿Qué les dice a ustedes este video?
Y ojo, que volvimos a ver en cierta forma lo que veíamos al principio, ¿no? Hablar, enseñar desde el cerebro del que aprende. Qué importante que al momento de dar una orden, una instrucción, de pedir algo, lo hagas desde el cerebro del que te escucha. La misma cosa, solo que el uno está orientado a la comunicación, pero es fácilmente adaptable al proceso de comunicación. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante, Eric. Bien, Eric, gracias. Buen día, profe. Ah, Kiara, muy Este, bien, gracias. No, ¿quién? por lo que yo entendí lo del video, es como que los niños, por su manera de expresarse, de comunicarse de ciertas cosas, un adulto lo puede como entender como de otra manera. No sé si me logra entender ahí. Y es muy interesante porque a veces los niños, aunque no lo creamos, los niños saben muchas cosas más que nosotros. A veces los adultos olvidamos ciertas normas, por ejemplo, los valores, por ejemplo, ya sea el respeto, la sinceridad, la bondad, y los niños, los ponen en práctica. Y cuando los adultos los ven, los adultos también van aprendiendo de esas partes, porque uno a veces se puede olvidar y más o menos como va en la vida, los adultos van cambiando sus hábitos y todo eso, su personalidad, por así decirlo. Y me parece muy bien porque a veces los niños, todo lo que aprenden, o sea, en mi opinión, todo lo que aprenden no es lo que le dicen, sino porque también qué es lo que está viendo, qué es lo que ve en su ambiente, en su exterior, con las demás personas, ya sea los padres, la familia, los hermanos, los primos, los tíos, todo eso ven y todo eso lo aprenden. Mediante eso los niños van aprendiendo más cosas y van teniendo enlaces más o menos, por ejemplo, cómo ser sincero, cómo conversar, cómo comunicarse con las demás personas. Ok, Eric, gracias. Y es que con lo que tú has mencionado hay una frase que viene bien mencionarla, y es que el ejemplo arrastra. En el caso de los niños, como todo es nuevo para ellos y ese espíritu de investigador, de detective, es muy nato, está muy en todos los seres humanos. En la medida en que tú le permites que vayan descubriendo, vas a tener chicos super pilas, porque no les vas cortando. Generalmente el adulto dice, cállate, no veas, no tocas, no hagas, ¿qué le estás pidiendo al pelado que esté así? Como decía en el primer video, la obediencia, ojos cerrados, haz lo que yo digo. Me encantaría, mira tú cómo estoy que le pregunto a pocos de adultos que participen y gracias a Dios de a poco lo van haciendo, pero no es que, ay, el profe dijo que participen, tengo que participar. No, no funciona así, no funciona así. Kiara, te escucho. Buenas noches, profesor y compañeros. Bienvenida. Yo estaba escribiendo lo que decía más o menos el video, o sea, con mis propias conclusiones se puede decir. Y entendí que el maestro nos quiere enseñar que aprender también es escuchar, observar y tener paciencia. Los niños le enseñaron a que no todos aprenden igual y que cuando algo no funciona es el maestro o el adulto que tiene que cambiar la forma de enseñar, o sea, el método. También comprendí que educar no solo es transmitir conocimientos, Por favor, sino no le que vayan a decir a sus profes que les he puesto este video porque me van a odiar. Siga. no, ya, también entendí que educar no solo es transmitir conocimientos, sino que ayudar a pensar y razonar, y a ayudar a ser mejores personas. Muy bien, Kiara, muchísimas Gracias. gracias. Y mira que repito, es lo mismo en el proceso de comunicación con el adulto. Cuando tú vas a conversar con alguien, tienes que aplicar todo lo que has mencionado. Ámbar, Bueno, en mi caso, profe, yo entendí más que nada, ya lo demás ya lo han dicho mis compañeros, pero la parte que sí me gustaría rescatar es que, por ejemplo, es verdad, habló lo que usted también lo volvió a repetir de los cerebros, cada cerebro es diferente, no podemos, pero la parte que me llamó la atención fue que no podemos dar por sentado que exactamente esa respuesta la vamos a tener, como el ejemplo que él dio, que él se imaginó de que eso le iban a responder.
pero él se imaginó la respuesta que él daría, más no la que se la darían a él. O sea, él se hizo la respuesta él mismo, con lo que él respondería, pero no se detuvo a pensar que cada cerebro es un mundo diferente y que le iban a dar respuestas diferentes como tal. Es correcto. Mira que yo ahorita para auditoría forense les he prometido hacerles una encuesta en donde yo voy a rescatar dónde trabajan, el tipo de negocio al que se dedican, los que están trabajando, y los que no están trabajando, qué negocio les llama la atención. ¿Por qué? Porque necesito aterrizar los ejemplos a las cosas que a ellos les llama la atención. Es lo que decía el profesor, el método. Yo no puedo hacer de cuenta que ya porque yo me lo imagino, como dice el profe, ¿no? Ah, yo pienso esto y entonces todos van a... No, no funciona así. Entonces, qué bueno que uno pueda pensar en el otro al momento de comunicarse, ¿no? Cuando ustedes empiezan a hablar, yo los empiezo a conocer y entonces se me hace más fácil poder poner ejemplos o hacer comentarios que puedan aterrizar en lo que yo voy descifrando, que son los intereses o las inquietudes de ustedes. Ah, mira, a esta persona le inquieta esto, a esta persona le llama la atención lo de acá, a esta persona le gusta esto, y entonces vámonos por esta línea. ¿Por qué? Porque yo considero que el salón de clases es el espacio donde tú puedes ayudar a tu aprendiz, a tu estudiante, a que resuelva todo lo que tiene en su vida, en cualquier materia. Da exactamente lo mismo la materia que sea. Tú puedes poner la realidad de su vida en la materia y no tienes idea del favor que le haces. Entonces, eso es súper importante. No, no pensar en que es para mí, sobre mí. No, no se trata de mí, se trata del otro. Este es mi cuarto semestre. Es la cuarta vez que cambio el plan de trabajo porque cada semestre lo voy adaptando a lo que voy viendo que ha sucedido el semestre anterior. Y digo, ah, debo suponer que los chicos del semestre anterior están más en la onda de ustedes que si lo hiciera como lo hubiera aprendido yo hace miles de años, ¿no? Entonces, qué importante es irse adaptando a los tiempos. Justin o Jorge, ¿cuál? Uno de los dos alzó la mano. Una de las dos Jotas, ya no me acuerdo si era la morada o la verde. Yo, licenciado, sino que mi compañera ya dijo lo que prácticamente yo iba a decir, pero yo me voy a expresar de otra forma. Yo le iba a decir de que el profesor dice la pregunta, él teniendo una respuesta sin darse a entender que los niños, porque eran niños, tienen una mente, se podría decir, más abierta a responder esas preguntas. O sea, si me hago entender es que los niños ven otras respuestas que para su mente es clara y que para el profesor, ya siendo una persona adulta, puede ser una respuesta no tan clara para él, si es que me hago entender. Por supuesto, porque un niño es una persona que no ha vivido con miedos ni con temores y que probablemente no ha vivido muchas cosas que otros, es un terreno fértil que tiene para aprender todo. Entonces, claro, va a sufrir muchos éxitos, pero también va a sufrir muchas desgracias. De los errores se aprende. Por eso es que tú verás que hay gente que cuando le dices no, no lo procesa. ¿Cómo que no? Ya la persona que se ha enfrentado al dolor y al sufrimiento, que son dos cosas totalmente distintas, el dolor es en el cuerpo y el sufrimiento es en el alma. Cuando ya le dices no, ya es capaz de detenerse a pensar y de por lo menos intentar entender por qué le estás diciendo que no, por qué le estás previniendo. Que ojo, también previenes en el sí, ¿no? Dale, hazlo, pero ten en cuenta esto, esto y esto. Ese ten en cuenta significa no hagas de esta forma, no, hazlo de la de acá, ¿no? Pero eso ya lo visualiza alguien que ha tenido vivencia en cierta manera. Ok, plataforma. Aquí les voy a adjuntar el texto de cada video y les voy a hacer las preguntas que les hice en la primera semana. Cada video va a tener un cuestionario y les voy a hacer un cuestionario adicional aquí al final que tiene que ver con la unión de los 5 videos, una especie de resumen para saber si se ha comprendido el video y la idea de ponerles la lectura es por lo que les decía en una de las clases anteriores.
Aún los estoy conociendo y no sé cuán auditivos o visuales son. Entonces, para evitar ponerlos en una situación complicada, les agrego el texto para que antes de hacer las preguntas, si quieren, lo leen o lo escuchan. Ya va a depender de cada uno. Aquí tenemos, para la persona que me estaba preguntando sobre el chat del curso, en información general, en esta pestaña de aquí, dentro del conjunto de pestañas que acompaña este gran apartado de información general, hay uno que dice comunicación y justificación de faltas y aquí abajo dice únete al chat. Entonces aquí en únete al chat puedes unirte al chat del grupo, ¿ok? Y aquí está la pestaña de código de ética y el video que les había ofrecido que está en qué son la moral y la ética. Este video también tiene un cuestionario que los invito a que lo hagan. Vamos a ver el video para que escuchemos y respondamos a uno de los comentarios que escuchamos hace un ratito. ¿Ok? Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. Son lo mismo, cómo están relacionados, en qué se parecen y en qué se diferencian. Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Ok. ¿Qué opinan del video? ¿Se entendió? ¿Le entendieron a la expositora? ¿No? Nosotros, personas, estamos en un contexto. Desde donde lo quieras ver, puede ser desde más afuera hasta más adentro. Si vamos de adentro para afuera, empezamos con la familia. Padres, abuelos, familiares, tíos, hermanos. Y esta gente se comporta y nosotros la vemos y resulta que en ocasiones hacemos algo y nos aplauden y en otras hacemos algo y nos ponemos molestos. Se ponen molestos. Y entonces empezamos a aprender que hay cosas que les gustan y hay cosas que no. Por eso es muy delicado cuando son chiquitos enfrentar ciertos temas o poner ciertos contenidos en la televisión, porque si tú te ríes de una conducta impropia y el chico mira y te ve, va a decir, ah, esto le gusta.
Y cuando lo haces tú, te retan. Y el chico entra en conflicto y dice, mis padres son raros. Si lo hace otro, le gusta, pero si lo hago yo, está mal. Uno tiene que ser coherente. Entonces, primero la familia. Empiezas a abrir el espacio. Y entonces son los lugares donde se relaciona tu familia y te relacionas tú. Está en el trabajo de tus padres, que en cierta forma influye cuando por algún motivo les vas a visitar y, ay, tú eres fulanito, el hijo de sutanito, ay, qué lindo que eres cuando eres chiquito. Cuando eres más grande, este es el que da problemas. Y también está el lugar donde tú te desenvuelves, que es tu colegio. El lugar más peligroso que puede haber para un niño, porque te enfrentas a miles de culturas. Es decir, este eres tú, ¿verdad? Este eres tú. Este círculo eres tú y tú estás aquí adentro y esto es todo lo que te enrolla. Pero cuando tú pisas el colegio, este círculo se encuentra con todos los demás círculos de las personas. Es decir, te encuentras con una persona que es influida por otros padres, por otros abuelos, por otros tíos, por otros trabajos, por otras sociedades, por otros medios sociales, espirituales o lo que sea. Y habrán cosas con las que coincides y habrán cosas con las que te rechazas. Pero ¿qué pasa? Que resulta que esa persona te ha caído tan bien, te ha caído de madre, y entonces empiezas a desarrollar múltiples conductas. Las conductas que le gustan a mis papás, porque me doy cuenta que relacionándome de esta manera me va bien con ellos, y las conductas que manejo con este grupo de acá, que no son mis papás, porque me doy cuenta que con ellos estas conductas sí pegan. Y de repente, como paso 8 horas al día con estas personas, llego a casa pensando que manejo el mismo comportamiento y choco con mis padres. Y mis padres dicen, pero ¿con quién te estás rodeando? No, nada, ¿cómo vas a creer? Y empieza una postura defensiva de no atacar a este medio en el que yo encuentro una manada, ¿no? Formo parte de la manada porque el ser humano, como decía Maslow, tiene necesidad de pertenencia, necesita pertenecer. Y uno, sin conocimientos, se adapta al grupo que le llama la atención y no precisamente al grupo que le conviene. Es lo que suele pasar en las relaciones afectivas primarias, que te mezclas, te combinas, te juntas, no sé dónde salieron todas esas palabras, te relacionas con la persona que aparentemente le caes bien y que no precisamente podría ser la persona que te conviene. Porque estás huyendo de asuntos familiares, estás en tu dilema personal, y entonces la primera persona que te para bola y te quiere dedicar tiempo, a esa te le prendes sin darte cuenta si verdaderamente te conviene o no. Y entonces desarrollas conductas para ser aceptado. Pero pasan los años y en este proceso de madurez que veíamos en el segundo video, tú empiezas a darte cuenta de que hay conductas que sí son buenas y que no, pero empiezas a pesar. Si cambio esta manera de ser, me quedo solo. Y entonces no quiero eso. ¿Y entonces qué hago? Y empiezas a bailar y empiezas a tener cambios en tu conducta y generalmente los demuestras en casa y desarrollas cierta agresividad porque no eres libre. Ya hemos conversado de que ser libre es escoger bien y que bien es todo aquello que me perfecciona. Es decir, soy libre cuando escojo lo excelente, lo que me hace mejor. Si no estoy escogiendo lo que me hace mejor, no soy libre. Tremendo problema. Entonces, en este transitar hacia la ética, que es reflexionar en mi conducta, me empiezo a dar cuenta que empiezo a incluir cosas que aprecio, generalmente son valores, en mi vida y son las personas que se acerquen a mí quienes podrán disfrutar de estos valores porque son cosas que aprecio. Claro, siempre y cuando no confunda como valor algo que aprecio y que no es bueno, es decir, algo que haya elegido sin ser libre, ¿ok? El dinero es bueno, genial. ¿Quién no quiere dinero? Sobre todo para poder vivir bien y cómodamente. No estamos hablando de excesos ni de cosas malas. Pero qué mal sería de mí, qué mal haría yo si estuviera viendo el dinero como el fin y no como el medio. Qué bueno el dinero para vivir bien. ¿Cuál es el fin? Vivir bien. Qué malo sería ver el dinero como tener dinero por tener dinero para tener dinero. ¿Para qué? Porque hay que tener dinero. Y entonces has distorsionado el verdadero sentido de la existencia del dinero como un medio para ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades y no como el fin de su existencia. Entonces, chicos, no sé si ya se me fue el nombre de a quién fue que le había dicho
que el video era para responder sus inquietudes y no sé si las contesté. Si no, me gustaría que me digan, no, profe, no lo hizo. Manuel, ¿era contigo? ¿Y contestó el video tus inquietudes? Sobre la duda que yo tenía, no del todo, pero A o sea, ver, ¿cuál era la sí duda? contestó Recuérdamela alguna. para contestarla yo. Que en el caso de que o sea, un hijo este, desarrolla actitudes por resentimiento a sus padres, porque sus padres estén de cierta manera mal, ¿ya? Porque sus padres estén. Digamos que los padres no tienen una actitud de todo correcta y el hijo es capaz de darse cuenta de eso. Y que Ah, por, y que por resentimiento, o más que todo resentimiento, porque él sabe que está mal, sin embargo sus padres lo siguen haciendo, desarrolla, o sea, querer ser él diferente a sus padres. es que, a ver, eso sucede mucho y el problema del resentimiento es falta de guía, por un lado, y en este guía entra el orden y falta de madurez. En la madurez entra lo que conversábamos hace un momento, ser capaz de sacrificio. Es que, a ver, ustedes tienen un gran problema y el gran problema que tienen es que les toqué yo como profesor y que están tocando temas, estamos viendo temas que seguro ningún otro profesor toca porque no sabe, al igual que el padre o los padres de este chico que tú mencionas. Y entonces, claro, viene algún alumno, compañero de ustedes, se entera que ven estos temas y a lo mejor ustedes le hacen una buena referencia a la manera como se enfocan los temas y te puede decir, pero ¿por qué este profesor de acá no los toca? Qué mal, nos está haciendo daño porque no estamos viendo esto que es importante. Y claro, en el momento en que yo los hago participar, ¿por qué creen que los hago participar? Porque quiero escucharlos. Sí, claro que quiero escucharlos. Pero tiene que ver con el arte y la capacidad de expresarse. Por algo es lenguaje y comunicación. Necesito que ustedes, en este querer hacerse entender, descubran la manera de comunicarse y de expresarse mejor. Cuando yo soy capaz de entender que la otra persona no tuvo la oportunidad que he tenido yo, entro en empatía. Hombre, qué pena papá y mamá que no supieron de esto, pero yo ya lo sé. Yo ya puedo darme que es diferente y debo sentirme alegre por eso y debo sentirme alegre porque acabo de romper un ciclo de conducta que no van a heredar mis hijos. Eso es motivo de alegría, no de resentimiento. Es un motivo hasta para dar gracias a Dios. Dios, qué bueno que eres, que has permitido que me dé cuenta. Ahora te pido que me ayudes a ayudar a que mis padres se den cuenta que pueden ser diferentes, así como yo, siendo menor que ellos, he podido darme cuenta que puedo ser diferente. Y es que ahí es donde entra la palabra felicidad, que no sé si la hemos tratado. ¿Qué es la felicidad? Ah, carajo, son las 10, perdón. Ya no les puedo preguntar, se las voy a definir yo. La felicidad es la actitud que emana de la constante actitud de ser agradecido. Es decir, una persona feliz es una persona agradecida. Y entonces te das cuenta que una persona agradecida no está esperando cosas grandes, sino que es capaz de ser feliz en medio de la simplicidad. Abrir los ojos, wow, qué chévere, tengo otra vez chance de ser feliz. Abrir los ojos, wow, qué chévere, puedo decirle otra vez a la gente que amo, cuánto la quiero. Wow, abrir los ojos, qué bien. Ayer saqué mala nota, hoy no, tengo la oportunidad de hoy hacerlo bien. Wow, qué bendición. Una persona feliz es feliz porque es agradecida. Nada tiene que ver la alegría. Nada tiene que ver la alegría. Tiene que ver mucho con el hecho de ser agradecido. ¿Y qué pasa? Que la gente suele amargarse por las cosas que no tiene en vez de estar feliz por las cosas que sí tiene. Y la primera cosa que tienes es la vida. De la mano con ella la salud. Inmediatamente seguido quienes te rodean. Ah, no, es que a mí me hubiera gustado que mi papá sea otro. Anda, que no sea Gil. Gracias al papá que tienes y a la mamá que tienes es que eres quien eres. No, tú no existirías si tus papás fueran otros. Quien existiría es otra persona, porque la persona que tú eres es gracias a la unión de papá y de mamá. Así de fácil. Ah, no, es que tú no sabes, Gabriel, hablas porque no es tu caso, pero mis papás están separados. Qué bien, dale gracias a Dios, porque seguro si estuvieran unidos sería un infierno. Dale gracias porque están separados y porque así no se llevan tan mal.
se llevan menos mal o quizás se llevan mejor, ¿no? No, es que para mí el día que me case, papá y mamá tienen que llevarse bien. Qué bueno, alégrate, da gracias a Dios de que tú ves la vida diferente. No, es que ¿quién te ha dicho, Gabriel? Yo no me voy a casar porque lo que menos quiero es traer un hijo al mundo para que sea infeliz como he sido yo. Qué bueno, dale gracias a Dios que estás pensando en otro y no en ti. Y probablemente con el tiempo descubras que si quieres traer una vida al mundo, pues quieres darle todo ese amor y todo este entusiasmo que llevas tú por la vida. O sea, una persona feliz es la persona que es siempre agradecida. Y ustedes no pueden tener otra postura que ser eso. Como les decía hace un momento, el problema que tienen ahorita sobre los hombros es que les toqué yo como profe y que como yo no me callo nada y se los digo todo, pues ya no tienen pretexto para decir no sabía. Y ahora que ya lo saben, solo tienen que ejecutarlo. No, profe, es que me niego. No seas tosudo, no seas tosuda. Puedes cambiar si quieres. Puedes ser feliz si te atreves, porque ser agradecido es un tema de ser atrevido. Voy a dejar de ver la vida con todos sus matices oscuros para empezar a ver todos los colores que la adornan. Y eso depende de ti, no depende de nadie más. ¿Me hago entender, Manuel? ¿Te contesté? ¿Sí? Claro. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, cuando quieran, podemos Sí. verlo. Antes de irnos, hay algo importantísimo que debo hacer y que no lo puedo postergar porque ya nos dijeron que tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Y eso es tomar la asistencia. Así que vamos a tomar la Profe, asistencia. profe, debido a ese tema, quería informarle, igual yo le indiqué a la compañera que ingresa donde usted acabó de decir lo de las faltas y eso, pero es que ella me dice que no es que faltó, sino que estuvo conectada hasta las 8:40 la compañera Susana Cabezas y ella dice que la sacaba cada ratito el Zoom. Incluso intentó seguirse conectando hasta como las 9:25 por ahí, pero la botaba, el Zoom la botaba directamente. Mira, cuando llegue el nombre de ella me la mencionas porque sí la tengo en el chat. Sí, sí vi que algo escribió. Ustedes son 1:15. Dominicajo, Presente. hasta que le escuché la voz a Dominic. Lidia Andrade. Hola, No, presente. muy bien. Ivette Arana. Presente. Muy bien. Diego Aspiazu. Presente. Tente. Brigitte Manchón. Presente. Completo, muy bien. Manuel Barberán. Presente. Muy bien. Lilian Benavides. Presente. Justin Borbor. Presente. Susana Cabezas. Ella es, ¿no? Sí, profesora, ella es la compañera que me indicó que le diga sobre el Ok, problemita que tuve. ok. Dile que si se vuelve a repetir no le pongo asistencia. Diana Ok. Cedeño. Presente. Muy bien. Isaías Cortés. Presente. ¿Dónde estás? Ya te vi. Josué Domínguez. Presente. Muy bien. María de Los Ángeles Escalante. Presente. Muy bien. Adrián Franco. Adrián, falta. Ámbar Ganchoso. Presente, profesor. Muy bien. Génesis Guamán. Presente. Muy bien. Samuel Herrera. Presente. Muy bien. Gesenia Holmes, ¿será? Buenas noches, presente. ¿Cómo se pronuncia tu apellido y tu nombre? Yesenia Holmes, está bien. Ok, muy bien. Isaac Jaramillo. Presente. Muy bien. Wendy Lino. Presente, profesor. Muy bien. Juan Sebastián Mejía. Presente, Juan está profesor. aquí. Ok, muy bien. Brittany Mesa. Presente, profesor.
Muy bien. Eric Odala. Presente, profe. Muy bien. Tengo dos María de Los Ángeles. Wow. María de Los Ángeles Osorio. No, no está aquí. Ashley Piña. Presente, buenas noches. Buenas noches. Miriam Quimí. Presente. Muy bien. Jorge Rivera. Jorge. Presente, profe. Ok. Dustin Rodríguez. Presente. Diego Romero. Diego no está. Falta. Diego Romero. No está, ¿verdad? No está, no está. Valeria Ronquillo. Presente. Muy bien. Jean-Pierre Salinas. Presente. Muy bien. Kiara Sánchez. Presente, profesor. Muy bien. Milka Subiaga. Presente. Y Stephanie Tapia. Presente. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? Profesor, buenas noches a mí, Silvestre. Sí, sí estás. Eric Silvestre Villafuerte. Ah, ya, disculpe. Ok, chicos, puedo ver que tengo un par de estudiantes que tienen segunda matrícula. No se descuiden, ¿sí? Eh, de seguro hay profes mejores que yo, pero no falten, estudien, aprendan y pregunten para que la clase se les haga más animada. Se nos ha ido el tiempo volando. Espero que le hayan pasado muy bien, que les haya gustado el contenido, que haya calado en el arte del lenguaje y la comunicación. Y por mi parte, eso ha sido todo. Que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Chao con todos. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, Igualmente, profe. profesor. Chao, profesor. Chao, pasen bien. Bye bye.